Shalom, Kahalayam La Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Hara Hakudash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y como saben, hermanos y hermanas, estamos observando, practicando el día de la expiación, el día del perdón de pecados, el Yawam Kapar en el hebreo. Y lo podemos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Y dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. El mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Ahora sabemos que va a haber gente que va a decir, eso es Antiguo Testamento, eso ya fue anulado por el sacrificio que hizo el Señor o Cristo. Y sí es verdad que Yahabushai fue el último sacrificio que perdona los pecados, y de hecho solamente fue necesario que fuera una vez para que nos mantuviera cubiertos y puros para cuando venga el día del juicio. Pero aún así el Señor lo estableció como un estatuto perpetuo, que yo no sé qué piensen que significa perpetuo, pero sé que significa que es algo para siempre. Porque luego viene gente en esa mentalidad de que, pues, el Señor ya murió por mí, ya me perdonó, pues, de todos modos, ya no ocupo guardar sus mandamientos, ya no ocupo guardar el día de reposo. Él ya me tiene cubierto. Y de hecho, por tener una mentalidad así, fue que nuestro Señor tuvo que ser crucificado, ¿man? Para que nos pudiera perdonar de nuestros pecados y también sus pecados por la desobediencia a Él. Y el Señor estableció este día para que no haya pretexto de olvidar el sacrificio que Yahweh Shin hizo, man, porque tú sabes, estamos en esclavitud. En ese tiempo, los israelitas eran soberanos y podían guardar el reposo al 100% tal y como es. Pero aún así, ellos seguían pecado tras pecado tras pecado, man. Pero cuando leemos las escrituras y celebramos o observamos este día, eso nos hace recordarme que el Señor tuvo que sacrificarse por nuestra desobediencia, y eso te hace arrepentirte y te aflige, man. Y entendiendo que no hay salvación de nuestros pecados y de nuestras maldades si no es por Yahweh Shai, man. Porque también, si tú no eres parte del electo, no importa cuántas veces celebres el día de la expiación, no importa que dures 2 horas de rodillas al Señor, no importa que llores y que cada año te pongas más intenso en tu aflicción, si tú no eres parte del electo, el Señor no te va a perdonar en ese día. Pero si tú eres parte del electo y andas haciendo lo mejor que puedes para servir al Señor, y aún tienes que trabajar en este día, y el Señor te escogió como sus elegidos desde el principio, Él te va a perdonar, man. Enseñándote que entonces este día se trata más allá que guardarlo como un reposo. Que no estoy diciendo que esté mal. Es una obligación para nosotros como israelitas guardar las leyes, pero
Por eso el Señor mandó a su hijo Yahawashi, porque estamos en una esclavitud y necesitamos de su cobertura. Que kapar en el hebreo significa cubrir, hacer expiación, reconciliar o cubrir con brea. Y es lo que sucede con este día, es lo que tenemos que meditar. Cuando Noé se le dijo que construyera un arca, el Señor le dijo que cubriera con brea a la madera con la que fue hecho el arca, y eso sirve para que ya no se filtre agua y para que no se pudra por estar en contacto con el agua. Y eso es lo que Yahawashi con su sangre está haciendo, kapar, con su sacrificio, cubriéndonos del pecado que hace que nos pudramos, man. Sí, nuestra carne vale verga, man, pero nuestro espíritu nos ha mantenido puros y limpios. Porque sí, si tú trabajas este día, ya pecaste, man. Pero en el espíritu estamos cubiertos por esa kapar, por esa brea, por ese sacrificio, por esa expiación. Y eso es lo que importa en este día. Eso es lo que tú tienes que meditar en el Señor, man. En su sacrificio, en querer ser agradecido con Él y arreglar tu vida, porque eso es lo que Él quiere. Él no te quiere ver año tras año tras año regresando a ser el mismo pinche maldito o maldita, man. El Señor quiere que crezcas en esto. Dice, el día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Dice, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser el sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión. También hará la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y ahora, ¿quién es ese sumo sacerdote que fue ungido y consagrado para hacer la expiación del tabernáculo, de sus sacerdotes y del pueblo que son los creyentes? Yahawashi es ese sacerdote que fue ungido, que la palabra ungido, Mashiach, o a lo que le llaman Cristo en el griego. Él es el sumo sacerdote que hace la expiación, el que borra, el que cubre los pecados del santuario, de sus sacerdotes y de todos los creyentes, de todo el pueblo de la congregación. Y ahora hay dos cosas. El sacrificio de Yahawashi va a cubrir a la elección del juicio en el día del juicio, pero al fin del día todo Israel ha sido perdonado por el Señor. Pero ellos están en otra bolsa. Ellos no van a pasar por el perdón de Yahawashi y llevar una vida santa, sino que ellos, pues, ahí está. Yahawashi murió por Israel. Ahí los guacho de nuevo, pero ahora como los hijos de los justos y de los santos. Y dice, y esto tendrás por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Yahawashi lo mandó. Ahora vamos a agarrar Hebreos capítulo 10 versículo 1 y dice,
El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Y esto era lo que significaba en el tiempo antiguo y lo que significa hoy a memoria de nosotros para recordarnos el sacrificio que Yahushua iba a hacer. Porque aún antes de la fundación del mundo, Yahweh el Padre tenía planeado que las cosas sucedieran de esta manera para que su hijo Yahushua fuera glorificado. Y el sistema de la ley, mediante el sacrificio de animales para expiación de pecados, era solamente un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Y las cosas buenas por venir es Yahushua. Él es la buena noticia, Él es nuestra salvación, Él es nuestra vida. Él nos dio el Espíritu, Él nos perdonó, man. Y en Él vamos a ser coheredores o herederos, perdón. Así dicen los hermanos ahí en Babilonia, en Selakia. Coherederos de Él por su hecho, man. Como un regalo en misericordia. Todo Israel al fin del día va a estar en orden gracias a Él. Y dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una vez y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Enseñándote que año tras año, en el tiempo antiguo, los israelitas, cuando eran soberanos, guardaban el día a la perfección como un día de reposo, pero aún ni eso pudo purificarlos por completo, enseñándote que al fin del día estos hechos que estamos haciendo no son lo que nos están perdonando, sino Yahweh en el sacrificio de su hijo. Para los hermanos nuevos que quizás están muy concentrados en que tengo que ponerme en un espíritu casi depresivo para que el Señor me perdone. No, el Señor te va a perdonar por eso. El Señor te va a perdonar por esa relación que tú tienes con su hijo Yahushua y últimamente servirlo, man. Porque Él nos dio mandamiento a nosotros. Dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Ahí está. Esto lo hacían porque año tras año tenían que seguir sacrificando porque no quedábamos limpios. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Y ojo con eso, man, porque es lo que esta gente hace, que es lo que el Señor quería evitar. Que, pues si el Señor el Señor Cristo ya nos limpió una sola vez y para siempre, pues entonces ya no hay sentimientos de culpa, ya no hay arrepentimiento. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Por eso es que practicamos este día, que esto debería ser realmente algo diario. Pero el Señor quiso establecer un día donde tienes que parar todo y meditar en esto. Que ocupamos del Señor todos los días de nuestra vida. Y como dijo Pedro, si no vamos contigo, Señor, pues ¿a dónde vamos? Porque no hay otra manera de ser libre de estos pecados. No hay otra manera de encontrar descanso en medio de nuestros pecados, ¿no? Porque se siente feo andar pecando contra el Señor. Se siente mal cuando tú descubres pecados que tú ni sabías que estabas cometiendo.
Y dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Mashiach, Yahawashi, vino al mundo, le dijo a Yahweh, ahí está, porque al fin del día, la sangre de los toros y las cabras no era lo que andaba limpiando a los israelitas del pecado. Dice, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Yahweh, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y eso es lo que leímos en Hebreos 10:1. El antiguo sistema bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Los sacrificios de antes era una sombra de lo que Yahawashi iba a hacer. Una anticipación. Entonces, este día se trata de checar tu relación con el Señor. Si eres un profeta, un maestro, ver dónde andas flojo para servirle mejor al Señor. El que te dio el perdón, el que hizo ese sacrificio por ti, ¿cómo puedes agradecerle? ¿Cómo puedes exaltarlo? ¿Cómo puedes darle la gloria y la honra a Él? Este día no se trata de ir a ponerte en un estado tristón y que el Señor diga, oh, pobrecito, mira cuánto está sufriendo. Mira las lágrimas en sus ojos. No, man. El Señor ni va a ver eso, man. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Y eso es lo que estaba meditando, man. Al fin del día, man, no importa lo que hagamos, sin Yahawashi no somos nada, man. No valemos nada para el Señor sin Yahawashi, man. Es la realidad. Porque, digamos, hoy no fuiste a trabajar para guardar este día. Y hiciste lo que tenías que hacer, pero en el siguiente reposo fuiste a trabajar. Ahí está, ya quebraste el día, man, de reposo. Un día alto. Pero lo que sí nos enseña y debes de meditar es que mediante el sacrificio de Yahawashi es que podemos seguir teniendo esa relación. Ahora, otra vez, ¿cómo puedes mejorar? Guacha tu relación con el Señor, man. Cada hermano tiene una relación con el Señor y es diferente. Dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Yahweh como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y es lo que leímos en Levítico 16. Había un sacerdote consagrado y ungido para hacer la expiación. Entonces, ¿quién realmente o qué es lo que hace que nuestros pecados sean cubiertos? ¿Nosotros y nuestros hechos, que son como trapos sucios? ¿O lo que hizo el sumo sacerdote? Igual en la Pascua. La Pascua es simbólico para el sacrificio de Yahawashi, man. Y la meditación debe de estar en eso. ¿Cómo es que el Señor fue crucificado, man? Y nos sacó de la esclavitud mediante su sacrificio. Pero también recordar cómo el Señor nos sacó
de la tierra de esclavitud en Egipto, en el sentido de la Pascua, pero en esta ocasión, que es el tema central, la expiación, el perdón de pecados, toda la honra y gloria es para Yahweh y Yahweh Shem. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Yahweh, y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Ves? Mediante esa única ofrenda, la única que al Señor realmente le importaba, la única que realmente tenía valor para Él, es como nos está perfeccionando, nos está haciendo santos mediante Él. Y 15 dice, y el Espíritu Santo da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en mi mente. Y al fin del día ese es el pensamiento en el que debemos de meditar, porque sabemos que el Señor hizo todo con un plan para enseñarnos lo bueno y lo malo en nuestro pecado. Sabemos que el Señor también hizo esto para que exaltara a su Hijo y nosotros depender de su Hijo, para que Él esté sobre encima de los demás como es totalmente merecido. Pero estaba pensando, Fagman, ojalá nunca hubiéramos pecado. Ojalá, no hubiera sido necesario que el Señor hubiera tenido que morir por nuestros pecados y por sus errores también. Pero al fin del día el plan era así. Pero la mentalidad que tú tienes que tener en la meditación es ya no volver a pecar. Y la buena noticia es que eso va a suceder en el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes y en su corazón, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios, ¿Qué nos enseña esto entonces? Que esto es un día simbólico, es un día de reflexión, de escudriñarte por qué el Señor tuvo que sacrificar a su Hijo. Saber que como pueblo le fallamos, y desear arreglarte para el Señor. Porque otra vez, no importa cuánto llores, cuánto te pongas depresivo, si en tu mente no entiendes que en tu deseo debe estar el arreglar tu vida para el Señor, pues entonces no sirvió para nada, Esto es Siracides o Eclesiástico, capítulo 34, versículo 25. Si uno se baña después de haber tocado un muerto y lo toca de nuevo, ¿de qué le sirve la purificación? ¿Ves? Sí, aunque el Señor nos está perdonando, lo que Él quiere que meditemos es esto. Pues si uno se baña después de haber tocado un muerto y lo toca de nuevo, entonces, ¿de qué sirvió, Si en tu mente no realizas, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. Estoy fallando en esto, déjame corto con eso. Yo sé que esto quizás no es pecado, pero eso me está truncando mi relación. Eso está haciendo que no sirva al Señor como yo quisiera. Déjame corto con eso también. Dice, es lo que pasa con el que ayuna por sus pecados y luego vuelve a cometerlos. ¿Ves?
Esto se trata de identificar, man. Hey, shit, man. Déjame ver por qué sucedió esto. Déjame ver cómo el Señor solucionó esto. Déjame ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga ahora que lo conozco. ¿Quién escuchará su oración? ¿De qué le sirvió su penitencia? Pues, queremos que Yahweh Shai escuche nuestra oración. Queremos que Él nos dé su espíritu para ya no pecar más. Hasta que llegue ese día de perfección. Esto es Eclesiástico 35:3. Lo que agrada al Señor es que uno se aleje del mal. No hay sacrificio de expiación más hermoso que huir de la injusticia. Ahí está, man. Porque estos otros campos israelitas hacen eventos, mega eventos en la Pascua, de pinches, ¿cómo se dice? Pasarelas de moda. Y no dudo que muchos se hayan juntado a celebrar este día como una fiesta. Hasta donde te vendan el boleto, la comida. Mira, aquí tenemos todo preparado para cumplir la ley. Pero de nada sirve si tu mente no es renovada en el Señor. Esto tiene que ser, amén, esto tiene que ser la palabra, básicamente tienes que construir en Yahabushai tu vida, para así decirlo, man. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh, para Yahabushai, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, para Yahabushai, que es vuestro culto racional. Ahí está. Y, creo que se me pasó un poquito por aquí. Déjeme ver aquí, porque aquí tengo una escritura que la quiero conectar con esa. Déjeme checar, Salakia. Salakia, acá no la encuentro y ahorita no se me está viniendo en la mente, solamente recuerdo lo que dice, pero básicamente dice que no te presentes con el Señor con las manos vacías. Bueno, el punto es ese, que no te presentes al Señor con las manos vacías para el sacrificio. Y el sacrificio que nosotros le estamos dando al sumo sacerdote para la expiación son nuestras propias vidas, ¿man? Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, que es lo que el Señor quiere, ¿man? Que meditemos en un día como hoy, en la santidad. Porque esto es como un padre, man, que tiene a su hijo y que le diga, cada año te voy a dar unos cintarazos por los males que hayas hecho. Y digamos, viene y, no, pues esto y esto y lo otro, sobres, 10 cintarazos, tras. Y el próximo año, no, pues ahora son otros 10, dale. Y el otro año, no, pues esta vez son 8 nomás. Y tan cintarazos. Y qué padre no quisiera que mejor el niño se arregle y ya no tener que estar castigándolo, man. Esto no se trata de decir, el Señor ya me limpió este año, el próximo, pues serán los del próximo, Ya, ahorita que se acumulen, pero mínimo, ya quede limpio este año. No, man.
Esto se trata más de meditar en el propósito de que el Señor nos mandó a su Hijo Yahawashi para limpiarnos con el propósito de santificarnos, de crecer en esto. Esto es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y toda esta gente que vive en el mundo, que nos mira como locos, que tú no eres un israelita, ¿para qué andas guardando eso? ¿Para qué andas meditando en esas cosas? Hey, es porque ellos no conocen a Yahweh Shai. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y, hey, cuando se manifieste, lo que habremos de ser es cuando tengamos cuerpos perfectos y los mandamientos instalados en nuestro corazón, así como los tiene Yahawashi. El Señor Yahawashi ya es perfecto. Y nosotros estamos en el proceso de llegar a esa perfección, pero aún abajo de Él. Pero es lo que estamos esperando, man. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Ahí está, man. Porque en este día, donde tus pecados se te son recordados y meditas en los males que hiciste, en este día también es donde debe nacer la esperanza, man, en Yahawashi, porque ese último sacrificio ya se hizo. Y eso te debe de dar ánimo para echar para adelante, man. Otra vez, no para estar ahí de tristón y depresivo. Y vosotros sabéis que el que se manifestó, perdón, me brinqué versículo 3, vamos a agarrarlo otra vez. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Y todo el que practica el pecado, practica la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ahí está, man. Y el deseo de un electo, de alguien que ama a Yahawashi, es ya no quebrar la ley, sino pedirle al Señor que te ayude a caminar mejor, man, a ser más recto, a perfeccionarte, que te dé su espíritu para para dejar de fallar ante Él. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Ahí está. Simple y claro, man. ¿De qué se trata el día de la expiación? ¿De quién está hablando? ¿Por qué lo guardamos? ¿Cuál es el motivo? Para saber que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado, y todo el que pertenece en Él no peca, y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Ahí está, man. El motivo es reflexionar, meditar, arrepentirnos y practicar la justicia en Yahawashi. No quedarte ahí estancado. Porque la mente de Israel, man, y yo he pecado de eso,
en el pasado y sigo peleando contra ese tipo de mentalidad. Hay cosas que tenemos que aún perfeccionar, man. Es de que, ¿qué dice Israel? Ah, pues ahí para adelante, man. Si ya ahorita ya estoy a gusto, pues ya cuando llegue el próximo año. No, man. Es echarle, man. Echarle ganas, como dicen acá. Echarle huevos. Dice, mm, hey, Khan, yo creo que aquí es suficiente. Déjeme checar aquí. Hey, esto es Hebreos capítulo 9 versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashayah Yahabushai en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino sino en el mismo cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Yahweh, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, que cada año arroja sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, con la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y eso, y deberíamos estar agradecidos por eso, porque si no, ahí nos vieras todavía, año tras año, si los israelitas valiendo verga, man, como siempre. Año tras año, por siempre y para siempre, cagándola una y otra vez. Pero gracias al sacrificio de Yahushua, nos dejó su Espíritu Santo y ahora tenemos esa fuerza que nos motiva a hacer lo correcto. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Yahushua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Y así es, man. Cuando Yahushua vino a la tierra, él murió por los pecados que hizo como rey Salomón en reencarnación. Pero esta segunda vez que lo vamos a ver, él va a venir glorificado en un cuerpo perfecto donde ya el pecado no tiene nada que ver con él. Su vida pasada de rey Salomón ya fue cortada por siempre y para siempre. Pues nosotros próximamente vamos a ser cortados del pecado, man. Por siempre y para siempre, ya jamás. Cuando se haga el segundo pacto, man. Nuevos cuerpos, nuevamente renovada. Y todo esto gracias a la cobertura de Yahushua. Pero con eso, Akiam, espero que haya sido de edificación. Vamos a estar dándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Har Rahakutash. Doy honores a los apóstoles, perdón, y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.